Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy me acompaña de nuevo el licenciado Mariano Zorrilla. Y vamos a hablar en el video de hoy cómo leemos a los grandes autores. ¿Qué tal, licenciada Begoña? Yo tengo que decir que hay una cita que se usó mucho a partir de, más en la pandemia y muchas citas de Lacan, ¿no? Que se toman a veces, no por la simple idea de sacar de contexto, sino, digamos, de cómo lo leemos. Eh, ¿Crees que la lea yo? Por favor. Hay una cita que es de Escritos uno de Campo y Función de la Palabra, donde empieza el párrafo Jacques Lacan diciendo, y cito, mejor pues que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época. Y, digamos, esto tiene una interpretación directa que podría ser, claro, no, hay que estar concentrado, atento a lo que pasa para poder estar a la altura del momento, de lo que está pasando. Y es casi de un corte, digamos, de autoayuda o de un poco simplificar lo que está planteando, desde mi punto de vista, Lacan en este texto. Porque el párrafo anterior y el punto aparte anterior menciona algo que a mí me parece que es muy interesante, que es la ascesis subjetiva, que es esta idea de, o como yo lo interpreto, de que haya una búsqueda del ser, una búsqueda del sentido de la vida, digamos, en el sentido filosófico de concentración que viene de la zeta, de la dedicación y de la meditación. Y después, seguido a la frase que cité recién, menciona algo, digamos, respecto del espiral de la Torre de Babel, ¿no? Digamos, donde está esta serpiente podrida de la vida, ¿no? Que yo lo entiendo, digamos, como el síntoma, digamos, como lo que, lo que incomoda. Entonces, acá en esta cita, me parece a mí que lo de la época, digamos, termina siendo un color que Lacan quiere describir, pero, digamos, lo que nos está planteando es que podemos dedicarnos tanto a la clínica y ser profesionales y trabajar con los casos que nos toca atender. Y por otro lado, la búsqueda, digamos, teórica o filosófica o de entender el sentido del humano. Bueno, coincido en esto que decís de que esta frase se utilizó un montón y me parece que en esta pandemia te diría que hasta para justificar la clínica virtual, ¿no? Y en general, no solo en Lacan o en psicoanálisis, sino en muchos grandes autores y pensadores, tanto de la psicología o de la filosofía, ¿no? Y de pensamientos tan abstractos que de alguna manera invitan y convocan la oportunidad de diversas lecturas. Entonces, de acuerdo al recorte que uno haga de eso y cómo lo interprete, se empieza a diversificar la teoría, también la clínica, la técnica, ¿no? Y hay diferentes lecturas. Esto que vos traes, como de pensar también qué es lo que dijo antes, qué es lo que dijo después, para poner en contexto la cita, me parece importante. Pero también me interesa que hablemos de el tipo de lectura que hacemos de estos grandes autores, de tomarlos como el otro del saber absoluto, ¿no? En la Biblia, que Lacan dijo en el versículo tal, tal cosa, y me agarro de eso para justificar mis actos en el consultorio, y es realmente peligroso, porque además eso no permite un crecimiento teórico, ¿no? Si siempre nos basamos en lo que dijeron, sea Freud, Lacan o Aristóteles o Platón o quien sea, pero no hay un desarrollo nuevo. ¿Qué pasa? Que no podemos ahí salir de esa pedagogía materna y empezar nosotros a escribir, a producir algo nuevo y en todo caso a utilizar, digamos, en esa creación nueva estos otros aportes como parte del producto, es decir, como el huevo, como la harina que le ponemos a esa mezcla, pero no como el saber absoluto que, bueno, si lo dijo y eso está, y es a partir de ahí y no me muevo ni un renglón, ¿no? Sino empezar a cuestionar a esos grandes autores. Sí, a mí me gusta la idea de cuestionar. Yo creo que es un buen elemento, digamos, que necesitamos para poder avanzar. Y hay frases que lamentablemente
a veces se entienden y lamentablemente digo porque es mejor no entenderlas. ¿Cuál sería la idea de unir un horizonte a la subjetividad, ¿no? Estamos en un texto que se llama El campo, ¿no? El campo vendría a ser esta superficie plana, ¿no? Donde se puede vislumbrar un fin. Para Lacan, en algunos textos, digamos, el sujeto está, digamos, es esa fina plana, esa laminilla sobre el campo. Entonces, la fusión del horizonte con el campo vendría a ser esto de estar o de ser. Porque si no, ¿cómo se entiende, digamos, que que Lacan diga, en función y campo de la palabra, un horizonte y la época? Entonces, yendo desde el título al texto, y me parece que un poco la impronta de Lacan en este texto es poder superar un poco la visión de Freud de solamente pensar como una intromisión del cuerpo en la palabra, sino, digamos, hacer una introducción fuerte, digamos, y hacer de la palabra, digamos, la clínica, ¿no? Digamos, me parece que esa es la gran diferenciación que empieza, más porque para Lacan son muy importantes los escritos y apoyo, digamos, la idea de que la escritura es la creación. Bueno, esto que vos decías también de la repetición, también incluso Freud, ¿no? Que siempre se lo cita, y hay una que me canso de ver que es la de el chiste, todo chiste esconde una verdad, que todo el mundo lo dice, y que uno no puede hacer una broma porque parece que significa eso. Y Freud no quiso decir nada que ver con eso, ¿no? Y estaba hablando de los mecanismos de desplazamiento, de condensación, y hablaba de que hay algo... que explica, digamos, que hay una verdad que es el funcionamiento del inconsciente en un chiste, pero nada que ver con lo que se usa. Entonces, ahí es donde se va haciendo una bola de nieve y estas frases se van convirtiendo en ciertas verdades que nos desorientan totalmente de la teoría y de la clínica también. Entonces, pongamos un poco de pausa, volvamos a ver si entendemos qué es lo que quiso decir y no nos agarremos de esas frases como verdades absolutas que además no las estamos interpretando de la manera correcta. Sí, digamos, es cuando se arma, digamos, lo que se dice el discurso hegemónico, porque se termina devorando el sentido. Ujú. Eh, a mí me parece que la ontologización de todo lo que se conoce es inherente al humano, digamos, no se puede evitar pensar todo lo que se escribió y tratar de que no modifique tanto la realidad. Es una dificultad que tenemos. Por eso los autores y los que van escribiendo cosas nuevas, digamos, tienen que tener nuestro ojo y estar atentos cuando vemos alguna diferencia, cuando vemos algo creativo, algo distinto, pero detectarlo es difícil, digamos. Hay Ujú. que leer bastante, hay que estar atento y, bueno, los tiempos a veces no dan. Claro, porque primero tenemos que leer a todo lo que escribieron para después producir algo nuevo y realmente es difícil empezar en esa creación, ¿no? Eh, No, no, a mí me parece que hay que estar atento al nuevo con la referencia, digamos, de dónde viene. Porque, por ejemplo, Judith Butler tiene muchas referencias a Foucault, ¿no? Y Foucault a Hegel, supongamos. Y Hegel también estaba mucho con... Hay una traducción muy buena de Koyev, y Koyev fue maestro de Lacan, digamos, y hacer esa arbolización de autores. sí. Eh, y después, bueno, hay conexiones y formas de lectura, que eso es lo que me parece que es interesante, aunque no termine leyendo uno toda la obra de todos los autores. No sé, en, cuando Hegel habla de El amo y el esclavo, tiene una introducción de 300 páginas de Koyev.
O sea, yo no leí, digamos, vi el libro, pero implica un trabajo y una Claro, dedicación. sí, es inabarcable todo, sí, claramente. Bueno, hay que hacer un recorte, es un poco lo que hablábamos la otra vez en el otro video, ¿no? Qué recorte, qué lección hacemos, qué recorrido hacemos en nuestra carrera profesional. A mí me gustaría invitar a los que están del otro lado, como de abrir este espacio, de empezar a pensar en ciertas citas, ¿no? Y detenernos a ver qué quisieron decir esos grandes autores en vez de repetirlas, y empezar a abrirlas un poco más. Entonces, que comenten a ver qué citas les interesaría que pensemos juntos. Me parece una excelente idea porque podemos hacer una especie de debate y pelearnos con la cita y bueno, a ver quién sale noqueado. Me gusta ese ring de citas. Dale. Bueno, ¿te parece si por hoy dejamos acá y esperamos a ver qué nos comentan para el próximo video? Adelante, licenciada. Bueno, muchas gracias, Mariano. A vos.